Viluz y Entré, un proyecto de programa para acompañarnos mutuamente en la mañana de los viernes. Diálogo, música y noticias locales. Estás invitado a participar. Viluz y Entré. Y bueno, podrán observar que tenemos un personaje muy conocido de mucho tiempo atrás acá. Y justamente la convocatoria era por una razón en especial. Primero que nada vamos a saludar como corresponde. Buenos días, Jorge. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes acá en la radio. Bueno, el gusto es nuestro, la verdad que hayas aceptado nuestra invitación, porque bueno, es un tema convocante, ¿no? En los últimos días todo el mundo está hablando de los 5 años de aquel marzo del 2020. Y bueno, acá en Progreso también, por supuesto, como parte de la comunidad mundial, nos vimos sometidos a la pandemia que se vino por acá. Y Progreso no fue ajeno, por supuesto que no, y sabemos perfectamente bien, se le da mucha relevancia, digamos, a la parte activa de las autoridades, de la parte social, pero más que nada en lo que es este sentido centrocéntrico que tenemos por acá, que solamente lo que pasa en la capital y no pasa por acá. Nosotros también, por supuesto, nos vimos afectados en lo que fue el fenómeno del COVID. Y acá en Progreso tenemos un ejemplo muy relevante en lo que respecta, digamos, a tomar medidas rápidas y hacerse cargo y empezar a sentir ese sentimiento de solidaridad, digamos, con el vecino. Y acá en Progreso surgió lo que se llamó Progreso Solidario, del cual sos el cabeza, digamos, el cabeza visible y cabeza trabajadora, por supuesto, de esta movida. Más o menos, ¿podés contarnos cómo se gestó este Progreso Solidario? Jorge, sí, en realidad, bueno, fue muchísima gente que se sumó a trabajar, ¿no? Y que participó de esta organización. En realidad, Progreso Solidario ya existía, había habido un grupo, sobre todo de WhatsApp, pero un grupo, por supuesto, de organización, de cuando el tornado de Dolores, no sé si te acordás, que fue, creo que fue en el 2016. Y ya se había generado un movimiento. Que recuerdo que Progreso envió a Dolores, por los daños que había, los destrozos que había, envió un camión por lo menos o más de materiales completos. Y bueno, ahí se ve generado un movimiento Progreso Solidario y ha quedado un grupo de WhatsApp armado, ¿no? Ajá. Que estaba ahí en stand-by, pero que estaba armado. Y bueno, pasado, cuando viene lo del COVID, aquel 13 de marzo del 2020, como tú decías, que en realidad paralizó prácticamente a Progreso, por decirlo, a nivel de local, digamos, ¿no? Paralizó a todo el país y bueno, y a muchísimos países, pero paralizó la actividad y además nos sorprendió de alguna manera porque creo que no estábamos preparados o nadie está preparado para algo que no está en los cálculos, digamos, ¿no? Por lo menos nada, no te la esperabas. Claro, porque uno va haciendo un proceso de vida y creo que a nadie se nos explicó en algún momento o se nos comentó que podía venir algo así. Entonces, algo que surgió. Sí, había habido una peste a nivel mundial allá por el 1900, ¿viste? Pero no fue una cosa tan... O sea, los medios de comunicación tampoco eran tan abundantes, ¿no? Como que quedó medio cerrado ahí. Claro, bueno. Y bueno, cuando surge lo del 13 de marzo lo del 13 de marzo como una fecha, ¿no? Que fue cuando se detectó el primer caso, digamos, ¿no? Claro, pero sí, ya venía... En realidad la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo fue que decretó pandemia, ¿no? Claro, ahí está. Ya venía de otros países, pero creo que en Uruguay fue el 13 de marzo que detectó el primer caso. Exacto. Y bueno, ahí... Cambia todo desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social y desde el punto de vista laboral, ¿no? Porque lo principal fue que, bueno, evidentemente todos quienes participamos de alguna manera de la vida social o comunitaria de Progreso y de otros lugares, ¿no? Porque, bueno, evidentemente se frenó todo, se frenó lo social, se frenó el deporte, se frenó la cultura. Sí, lo comercial, ¿viste? Y lo comercial y lo laboral para mucha gente que muchas veces vive de trabajos diario, de jornales, ¿no? Y bueno, y eso fue lo que generó una rápida conexión entre, bueno, en ese grupo, recuerdo que tuvimos una comunicación inicial y bueno, y rápidamente ya el 20 de abril, o sea, apenas una semana después de haber surgido todo esto de la paralización de esto, tuvimos la primera organización a través del grupo WhatsApp, con 2 o 3 compañeros más,
Incluso recuerdo haber hecho una nota con mucho, para un medio que venía, que se llamaba Canal de Ciudad, se llama todavía, pero había un compañero periodista que estaba trabajando un poco todo cómo estaba aconteciendo a nivel de Canelones y bueno, vino a hacer una nota que bueno, con todo lo que significaba tapaboca ya en ese momento. Claro, sí. Y bueno, y recuerdo que hicimos una organización muy rápida, el 20 de abril, sobre todo yo tengo acá un pequeño texto que me gustaría leerlo porque está bastante claro, ¿no? ¿Cómo no? Es muy breve. Dice, este movimiento pro solidario surge de cara a asistir la emergencia sanitaria y social que se generaba a partir del aislamiento social decretado desde el 13 de marzo, cuando se detectó en el país el primer caso de COVID-19. La pérdida de sus ingresos diarios llevó a muchas familias a ingresar en situaciones de vulnerabilidad social y a agudizar dichas situaciones quienes ya la padecían, que es una realidad, ¿no? Claro. Es decir, Ya existía, sí. se visualizó que la emergencia pasaba por necesidades básicas, tales como alimentación e higiene, como prevención de salud. Por lo tanto, se focalizó la ayuda de alimentos secos y frescos y en artículos de limpieza e higiene, personales y para el hogar. Se definió rápidamente que, teniendo en cuenta la exhortación de aislamiento social y las nuevas normas que se debían asumir ante la emergencia sanitaria, lo más adecuado era instrumentar la entrega de canastas familiares. Es decir, un poco en base al contexto que había y a la vulnerabilidad que había o que entendíamos que había, se determinó que lo más adecuado era canastas familiares. Que recuerdo además que bueno, ahí hicimos una estructura de funcionamiento, ¿no? Se generaron 5 grupos. El grupo 0, que se llamaba Identificación, que se encargaba de identificar las familias en situación de vulnerabilidad, cruzar datos con otras organizaciones. Sí, hubo que hacer una especie de censo, digamos, claro, para ir detectando. Ahí nos apoyamos mucho, se apoyaron mucho los compañeros que estaban en el grupo 0, sobre todo en las escuelas, en los centros educativos, porque ahí está muchas veces los maestros, los directores conocen mejor que nadie el círculo Totalmente, las policlínicas y los centros de enseñanza son los lugares clave, digamos, como para detectar, ¿no? Claro, obviamente. además que ya tenían detectado situaciones, ¿no? Porque, como decía, se agudizó una situación que en el entorno ya estaba complicado. Sí, familias que dependían de la diaria, por ejemplo, bueno, me quedé sin recursos, no puedo laburar, claro, y comer hay que comer, darle comer a los gurises, ¿viste? Exacto. Después estaba el grupo 1, que era comunicación, que se encargaba de la comunicación interna y externa, promoción, placa, video, todo lo que era comunicación, difusión, para poder llegar a la gente, ¿no? Sí, hacer contacto, digamos, para conseguir donaciones, conseguir dinero, o sea, para comprar la mercadería, para arrimar, obviamente. Y también la comunicación interna grupal, ¿no? Después estaba el grupo 2, que era acopio, que recibía la mercadería donada o comprada, la higienizaba, la contabilizaba, y se encargaba del armado de canasta, ¿no? Ahí va. Que fue un grupo también muy lindo, que también con muchas precauciones. Hay que recordáramos que al principio hacíamos el centro de acopio en el municipio, porque estaba cerrado, ¿no? Después de, no recuerdo qué tiempo, pero se abrió el municipio nuevamente, y ahí pasamos a hacer las canastas en el espacio cultural, ¿no? Es decir, fueron los 2 lugares. Y a los 2 o 3 meses, al segundo mes creo que fue ya, también le agregábamos una canasta vegetal, es decir, la canasta de alimentos no perecederos y otra canasta vegetal, con fruta y verdura. Claro, somos la capital de la granja. O sea que... Bueno, recogimos una cantidad de donaciones de los productores, que fue casi todo donaciones, íbamos a buscarla. Las cosas más grandes, me acuerdo que zapallos, por ejemplo, grandes, los llevamos a las ollas, porque había también un par de ollas funcionando. Las cosas grandes que no podíamos... que era complicado fraccionar. En la canasta, claro. Exacto, lo llevábamos a la soya. Y lo otro, recuerdo que la parte de esa vegetal la hacíamos en nuestra casa, en el galpón. Y ahí iba el grupo de acopio a armar la canasta vegetal. Claro, porque aparte prestaba gente, o sea, había gente trabajando, porque eso no lo hace una o 2 personas. No, el grupo de acopio nomás, me acuerdo que eran como 8 o 10 personas. Ahí va. Y se encargaban, ya te digo, de esa parte, ¿no? Después estaba el grupo 3, que era la brigada, ¿no? Básicamente se encargaba de los traslados, tanto para ir a buscar donaciones como para distribuir las canastas en los puntos de entrega, porque también había puntos de entrega ya determinados, ¿no? Organizados. Y después el grupo 4, que era el grupo de recursos, que este grupo lo que proponía era la estrategia para la obtención de recursos. Claro, hablar con la gente, con los comerciantes. Gestiona y administra los mismos, o sea, fue la que se encargó de todo el tema de recaudación, de cómo ingresaban los recursos, etcétera, ¿no? Por ejemplo,
Te comento porque esto tuve que recurrir un poco a los archivos, porque a veces uno pierde, Sí, no, se va olvidando, ¿no? Lo que pasa son demasiadas cosas que han pasado, ¿viste? Y bueno, y ya el tiempo corre y se van sumando los hechos que quedan por ahí atrás. Uno después en el archivo del cerebro queda por ahí. Claro. Tiene que apelar a algún papel como para que... ayuda a memoria, sobre todo. Ahí va. Sí. También había un grupo referentes, ¿no? Que no tenía número, pero que es un ámbito de coordinación del que participan referentes de los distintos grupos, o sea, algunos cabezas de cada grupo anteriores, Ahí está. donde se pueden tomar ciertas decisiones para el mejor desempeño del movimiento, ¿no? Eso es un poco la organización que le dimos, tipo organigrama, Claro. con tareas, y después cada uno se fue sumando Claro, al grupo que le quedaba más cómodo o que él entendía que podía. Claro, después lo que pasa es que también las comisiones de barrio, las comisiones barriales también ya estaban bastante desarmadas, ¿no? Que Sí. también eso hubiera sido un pilar fundamental que con conocimiento de causa, ¿viste? Como sacás de la escuela, como sacás de la policlínica, ¿viste? Que incluso de los residenciales también, o sea, hay pila de lugares, digamos, Sí. donde uno detecta, digamos, la carencia y bueno. Pero después- igual de igual forma, más allá de que estaba ya un poco desarmada, digamos, o sin actividad, muchos referentes de las comisiones barriales participaron de este movimiento. Lo recuerdo claramente, porque son referentes de barrio también, ¿no? Generalmente el que está en la comisión barrial conoce el barrio, conoce la zona. Sí, y- conoce las carencias de cada uno, de cada familia. ni Claro, hablar. claro. Ahí, por ejemplo, si te parece, te comento acá una estrategia de obtener recursos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo fueron, no? Ahí va. Se establecieron desde el inicio alternativas para obtención de recursos. Por ejemplo, acopio en supermercados. Voluntarios, 1 o 2 personas, permanecían en horarios propicios fuera del supermercado de la zona, solicitando donación de alimentos no perecederos a los clientes. Es decir, recuerdo que íbamos, mismo en el supermercado nos daban algún canasto, algún carro, Sí, ahí en el frente. le poníamos un cartel Ahí va. y nos turnábamos, nos manteníamos afuera del supermercado en horario más o menos que va Claro, más gente. Que uno iba a hacer una comprita, bueno, un kilo de Exacto. arroz más. Y ya lo incluso dejaba. lo hacíamos cuando entraba el cliente. Cosa que cuando saliera, o sea, ya compraba un kilo de arroz, lo dejaba ahí, compraba. Sí, hacía un plus ahí. Funcionó muy bien eso. Sobre todo en los primeros meses funcionó muy bien. Además, Aparte, eso se abrió. es apelativo también. Yo voy y me puedo comprar 5 kilos de arroz. Claro. Bueno, compro 4 y. Claro, O sea, exacto, sí. Además, digo, había cosas de diferente valor, había cosas muy accesibles. Claro. Y bueno, en realidad, casi todo el mundo colaboraba de alguna manera, ¿no? sí. Después otra fuente de recursos fue un colectivo que se abrió en red de cobranza, repago, para que cualquiera pudiera depositar dinero. Incluso me recuerdo que había gente del exterior que giraba dinero. Varios aportes importantes de gente que estaba viviendo en Europa, en Estados Unidos, gente que era uruguaya, Claro. uruguaya y progreseña. Sí, obvio. Y ante este movimiento que se generó, envió, por ejemplo, yo qué sé, $100, por ejemplo, o 50 euros, o 20, y importaba porque sumaba. Claro, así nos iba sumando. Claro. Todo sirve, hasta cualquier monedita sirve, como dice el dicho. ¿viste? Exacto, y más en este momento, ¿no? Después había la solicitud de donaciones, también del grupo 4, o sea, el grupo recursos, se gestionaban donaciones a empresas, colectivos, organizaciones y particulares, las que pueden ser mercadería o dinero en efectivo. Y ahí también recuerdo haber ido varias veces por ejemplo, a plantas donde fideos, ¿no? Fuimos, yo por ejemplo fui a 2 o 3 lugares, recuerdo, una, el presidente de Liverpool, ¿cómo se llama? Palma, bueno, se me fue ahora el nombre de la planta que tiene de fideos, muy conocida, allá cerca de Mendoza Intrusiones, por allá. Después fuimos también a otra que está acá en la perimetral, a buscar fideos, a buscar ¿no? Y bueno, para poder armar las canastas. Después también otra fuente de recursos que se había puesto era alcancías en comercios. Ahí está. Había unas alcancías que ya decían Progreso Solidario, tenían las manos. Se había hecho también un logo, ¿no? Con las manos como solidario. Y una cosa importante, Jorge, en aquel momento fue intentar que sea bastante anónimo. Es decir, nunca aparecían las fotos de quién estábamos trabajando, como tampoco aparecían las fotos o las imágenes de a quienes le donábamos. O sea, Claro, obviamente. aparecían las manos, por ahí aparecía la situación, porque era una forma, primero, de no individualizar ni no dejar No, pasa estaba la sensibilidad Exacto. también, o sea que mucha gente inclusive más le daba vergüenza Sí, ir por a eso- ir a buscar la canasta. Por eso se buscó que en ese sentido ni hubiera
que hubiera más que nada una situación un poco anónima, ¿no? Si bien la mayoría de la gente sabía quién estábamos trabajando, y bueno, también en los puntos de distribución, los referentes finales, digamos, conocían a quién se le entregaba, era una forma de colaborar sin evidenciar a nadie, ¿no? Claro, sí, está todo eso, yo digo, conocemos casos, digamos, de gente que estaba en la red Llaga y le daba cosa ir a buscar la canasta. Bueno, sí, pero, por supuesto. Pasa en todas las facetas, pasa en las escuelas, a veces que los niños les cuesta ir al comedor o en el liceo para no evidenciar una situación de vulnerabilidad. Está esa sensibilidad que hay que respetar, ¿no? Eso es importante, ¿viste? Exacto. Es importante. Recuerdo que eso fue algo que fue una premisa, se habló mucho y nosotros nunca en los medios, nosotros por ejemplo en el caso del periódico, tampoco sí hablábamos del tema, sí porque era necesario mantenerlo y generarlo, pero nunca en una foto del destinatario, digamos, ¿no? Claro, sí, no. Ni tampoco de nosotros del grupo, ¿no? Bueno, el grupo está porque estando en un medio de comunicación uno está expuesto, lamentablemente, y tenés que salir a hablar y te van a citar en la conversación como un referente, entonces, bueno, no hay más remedio. Claro, no, había conocimiento, pero evitábamos eso para también hacerlo fundamentalmente con el sentido más puro de la empatía y de la solidaridad y no por ningún otro interés, ¿no? Después te comento, por ejemplo, que se generaron 4 puntos de distribución en aquel momento fundamentales, que poco fue el Grupo Cero que lo fue organizando. Ahí estaban Villa Felicidad, Asociación Civil de Villa Felicidad, Kilómetro 30, Gimnasio San José. En el centro se distribuyeron en el municipio, en el espacio cultural. Es decir, eran los puntos de distribución. Después lo hacíamos a domicilio. Sí, no, pues, justamente lo que hablamos hoy de la sensibilidad de la gente, que sabemos que tenía necesidad y no se arrimaba, bueno, esa gente se trató justamente de acercarle una Además, canasta. lo que evitábamos también era el contacto. Entonces, como en principio no se podía tener contacto, lo que se hacía eran 4 centros de acopio, pero de ese centro de acopio ya teníamos detectada la familia y la dirección, y en un vehículo, que también había gente que ponía a disposición los vehículos, se llevaban las canastas, por ejemplo, 15 canastas, bueno, y se iban por domicilio. Claro, yo que sé, personas de tercera edad que no se pueden desplazar y era justamente lo más vulnerable en este aspecto, bueno, se le arrimaba la canasta a la casa. Exacto. Y el otro punto decíamos que en el centro fue en el municipio primero, después en el espacio cultural, donde se hacía se dejaba el acopio, y en Villa Alegría, en la Comisión de Fomento. Esos fueron un poco los 4 ejes, los 4 puntos que teníamos de distribución, ¿no? Y bueno, fue un tiempo muy lindo. Se hicieron 7 entregas de canastas en 4 meses. Es decir, fue abril, mayo, junio y julio. O sea, el 1 y 2 de abril se hizo la primera entrega. Ahí se hicieron, los primeros 3 meses se hicieron 2 entregas por mes, digamos. Era uno por quincena. Seguro. Primera y segunda quincena. Y el último mes de julio fue una sola, ¿no? Fueron 7 entregas. Y de acuerdo a lo que yo tengo acá como resumen final, que se hizo en julio, acá dice, por ejemplo, pasado miércoles 22 de julio, el Movimiento Progreso Solidario efectuó la 7ª y última entrega de canasta solidaria a familias en situación de vulnerabilidad. Y ahí estamos hablando del 2021. No, estamos hablando del 2020. 2020. 4 meses, o sea, en julio del 2020. Ah, está, bien. Sí, duró 4 meses y pico, ¿no? 5 meses prácticamente. Se hizo la última entrega, completando así el 4º mes de apoyo efectivo en el territorio del municipio de Progreso. En este caso la entrega fue de 112 canastas. Esa fue la última entrega, ¿no? Y lo que sumaba el total de 991 canastas, o sea, casi 1000 canastas se entregaron, ¿no? Entre abril, mayo, junio y julio. Y las familias, creo que acá estaba las familias, cuántas personas se benefició, digamos, ¿no? No tengo claro acá la cifra a esa hora, pero fueron 1000 canastas prácticamente que se entregaron, ¿no? Y un detalle no menor, que dice también acá en el resumen final, que el primer mes había 95 voluntarios. Después fue disminuyendo porque mucha gente fue retomando el trabajo. Claro. Es decir, el principio fue el impacto del cierre, del parálisis total. Sí, fue en marzo, abril. Claro, abril más que nada fue el mes más complicado, mayo, y ya después mucha gente empezó a retomar la actividad, con precauciones, con determinadas medidas. Ya se abrían de los comercios, los shopping, claro. ya todo empezó el movimiento. Entonces fue menor la gente que incluso fue menor la demanda.
está muy claro que acá en la canasta que la gente que fue tomando el trabajo ya mismo te decía no estamos bien, désela a otro. Buenazo eso. Y eso también funcionó muy bien. Eso te dio una pauta, digamos, del buen sentido y el sentido de solidaridad. La gente sí, mirá, tengo la canasta, dice, no, pasásela a otro porque yo ya conseguí laburo. Chao, ¿viste? Eso es impresionante. La verdad que como experiencia, creo que la experiencia colectiva que se hizo para mí fue formidable. E incluso le pasamos un poco el cronograma, el organigrama que habíamos realizado nosotros, nuestra organización, la forma de organizarnos y los roles de cada grupo, se lo trasladamos a Juanico, que hizo algo parecido. Un poco más adelante, o sea, no tan rápido, sí, claro, pero un poco también le ayudamos hasta en el tema de cómo nos organizamos nosotros, hicieron algo similar. Claro, sí, y tiene menos cantidad de gente también. Exacto. Y todo. Bueno, el progreso está complicado porque tiene un montón de barrios bastante... Sí. Periférico, por llamar de alguna manera. Claro, geográficamente había que trabajar de esa forma, ¿no? Claro. Pero la verdad fue una experiencia muy buena, pero además donde muchísima gente sacó sus mejores valores. Ahí va. Pero igual, de cualquier manera, estamos hablando de ese trabajo puntual de Progreso Solidario en los primeros meses de pandemia, pero Progreso Solidario siguió trabajando y siguió aportando y siguió moviéndose hasta el día de hoy, por supuesto, ¿no? Sí, siguió moviéndose, incluso ese grupo Progreso Solidario también ha sido un poco base para el tema de lo que fueron las celebraciones del Día del Niño, por ejemplo, ¿no? Que año a año se realizan, se han seguido realizando y se generan donaciones y se generan movimientos. Ha seguido funcionando el Progreso Solidario, afortunadamente, y con buen criterio, porque a veces los grupos, y sobre todo cuando es un grupo de WhatsApp, a veces se distorsionan. Bueno, sí, a veces los grupos se van por para eso. Y bueno, por suerte se ha mantenido. Ajá. Y la gente ha entendido cuál es el rol. Y incluso difunden a través de ese grupo las situaciones de solidaridad. De accidentes, incendios, pérdida de casa y todo, siempre están apareciendo y siempre hay gente que está alerta para colaborar, para conseguir una mano. Si no lo tengo, lo busco y te lo consigo. O sea, eso sigue existiendo. Que bueno, eso también creo que es, por más que haya existido un proceso solidario anterior a la pandemia, ha servido de base, de incentivo para que no se pierda ese espíritu de colaboración, ¿viste? Sin duda. De solidaridad, ¿no? No, creo que eso que se vivió en esos meses fue, incluso yo te lo decía fuera del aire, digamos. Sí, nosotros generamos vínculos con algunas personas a través de ese trabajo, porque en realidad llegás a tener casi una comunicación diaria ¿no? Preocupado por esto, por lo otro, y la verdad generamos vínculos prácticamente de amistad con gente que conocíamos de vista, ¿no? Y bueno, es un poco lo que genera también un poco el tema de la solidaridad y el tema de los vínculos sociales, ¿no? Que está bueno la empatía en el momento que se necesitaba, ¿no? Claro, el asunto es, digamos, después en distancia, 5 años, un montón, y han pasado pila de cosas, buscarle lo positivo. A ver, dentro de todo lo malo que hubo, de las personas que la pasaron muy mal, de amigos que han fallecido, o sea, una pila de cosas negativas. Bueno, dejémoslo allá en el pasado como lección, como movida, pero a ver lo positivo que pudimos rescatar, digamos, de esa tragedia. Bueno, justamente lo que vos estás diciendo, el hecho de desarrollar vínculos con la colectividad, con el vecino, con personas que nunca habías pensado que tenían esa afinidad y que podías encauzar una amistad, ¿viste? Por ejemplo. Digamos, son cosas que a rescatar, no sé, digamos. Sí, por supuesto. Ojo, nosotros en este caso, puntual, hablamos de Progreso Solidario porque fue lo más evidente que surgió acá a nivel de Progreso. Pero también por fuera de todo esto hubo un gran trabajo también de mucha gente, las autoridades, del municipio, de los directores de salud. Es decir, yo recuerdo también como comunicador, y imagino que tú también, una cantidad de contactos que hacíamos, consultas para poder informar y también informar a la gente, ¿no? Claro. Es decir, informarnos nosotros para informar a la gente de cómo funcionaba el tema de la vacunación, de dónde... Bueno, eso iba yo justamente, que hablaba del municipio, y eso, todo el trabajo que se hizo para llevar a la gente a los diferentes centros de vacunación, ¿no? Sí. Hacía Las Piedras, Canelones, Sauce, ahí está. Sí, claro. Ahí está. Claro. Fue muy, muy importante, un movimiento muy importante, y recursos importantes también, recursos y tiempo que se destinaron. Recursos humanos, que era lo más importante, claro, ¿viste? Exacto. Que se destinaron a
atender esa situación, que además creo que más que sanitaria, o sea, era sanitaria, era social, y era hasta psicológica, ¿no? O sea, generó afectaciones psicológicas. Sí. Incluso hace pocos días lo escuchaba. El aislamiento, ¿viste? El aislamiento. O sea, en realidad dos cosas, mirá. Por un lado el aislamiento. Y por otro lado fue el hecho de, bueno, la persona que digamos que trabajaba todo el día, estaba 12 horas afuera de la casa, tuvo que estar esas 12 horas en la casa. Sí. Y eso también trajo determinadas... Sí, capaz que hasta el vínculo interno de familia generó una distorsión. Exactamente, no estaba acostumbrado a eso. Y las parejas, el hecho de estar compartiendo con los niños, o sea, o fortaleció el vínculo familiar o lo desarmó del todo. Claro. O sea, también desarrolló, creo, más allá de lo que tú decís que es clarísimo, también desarrolló o potenció otra forma de comunicación, ¿no? Yo recuerdo las reuniones por Zoom, es decir, por Zoom, por ejemplo, por videollamada, que todavía se hacen, pero se potenciaron allí. Nos acostumbramos a reunirnos. Yo que estoy también en mucho otro tipo de organizaciones, ¿no? Como por ejemplo el deporte, que también se paró el deporte, se paró el fútbol, se paró la actividad. Y lo que hacíamos después era organizarnos para estar comunicados a través de Zoom determinados días. Claro, pero justamente en el caso nuestro que más o menos la tecnología más o menos la manejamos ahí a poquito. Pero personas de tercera edad que estaban aisladas totalmente, que le habían regalado a los nietos un celular y lo había dejado guardado en la cómoda, ¿no? Lo tuvieron que rescatar y aprender a usar. En un mes hacer un curso intensivo de internet para poderse comunicar. Hacer una videollamada, llamar, etc. Eso también, digamos, podemos tomarlo como algo positivo dentro de lo negativo, ¿no? Sí, en realidad sí, incluso estudio a distancia también, ¿no? Porque, claro. O el trabajo a distancia. Porque determinados rubros, pudieron seguir trabajando a distancia y hay gente que lo hace hasta el día de hoy. Ahí va. Es decir, porque incluso las empresas encontraron una forma hasta de economizar. Y bueno, evidentemente no son todos los trabajos que se puede hacer, ¿no? Pero en muchos trabajos se instauró de alguna manera el trabajo a distancia, ¿no? Sí, bueno, en la enseñanza tenemos el plan Ceibal, ¿viste? Y el Ibiopitá, que bueno, que ya sabemos todos los frutos que ha dado, ¿no? O sea, es súper importante. Sí, pero antes era una plataforma bien de apoyo, de ayuda, y luego pasó en muchos casos, no tanto a nivel escolar, y no, porque bueno, evidentemente es diferente, pero sí hasta muchísimos cursos y talleres, incluso a nivel formal, se ha mantenido o sea, los cursos a distancia, digamos. Sí, como que nos hemos ayornado con la tecnología, un poco forzado. Pero creo que también hubo un convencimiento de que se puede realizar. Ahí está. Evidentemente tiene sus contras, sus pros y sus contras, claro. Pero evidentemente cambiaron muchas cosas después de la pandemia, ¿no? Y hoy día con la inteligencia artificial ni hablemos de todo. Sí, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Viste? Sí, no, realmente. Jorge, la verdad que estamos súper agradecidos, esto daría para muchísimo más, conversar, porque empezás a hilvanar recuerdos, personajes, circunstancias, y bueno, lo vivimos, lo sufrimos, pero estamos, todavía seguimos, ¿no? Sí, evidentemente hubo evidentemente, me recuerdo algunas situaciones en residenciales, ¿no? O sea, uno ya ahí en el rol de comunicador, ¿no? Claro. Es decir, y también difícil porque había que averiguar, no te daba mucha información. Estaba el tema de los residenciales, de cómo se mantenía aquella distancia, aquellos temas. Sí, evidentemente la pandemia generó un impacto, no solamente el tema, evidentemente, sanitario, ¿no? Yo escuchaba ayer, creo, bueno, en Uruguay creo que fallecieron alrededor de 7.000 personas, creo, pero bueno, casi hubo 1 millón de personas afectadas con el COVID. Claro. Pero más allá de eso, es difícil que alguna familia no haya quedado una secuela, ¿no? Es decir, claro. O una pérdida cercana o lo que fuera, ¿no? Algún amigo, alguna persona de edad, o sea, todos nos afectamos, de alguna manera fuimos afectados, lamentablemente. Es real. Lamentablemente. Es real. Pero bueno, nosotros queríamos de acá, de nuestro lugar, compartir contigo, digamos que más o menos la vivimos muy de adentro, digamos, la movida, y bueno, y el surgimiento, rescatar más que nada el surgimiento del Progreso Solidario que sigue hasta el día de hoy, como te decía, pero digamos, cómo el ser humano tiene esa capacidad, digamos, de adaptación y también esa capacidad de ser solidario que a veces, viste vos,
no tratás bien a la gente, o sos medio despectivo, o medio de costado, lo mirás, pero cuando llega el momento, digamos, de ayudar, de aportar, como que ese tipo de barreras desaparecen, y Progreso Solidario fue una muestra de eso, ¿viste? Sí, además un detalle que no mencionamos era el tema intergeneracional que se formó, ¿no? Porque en realidad en Progreso Solidario había gurises muy jóvenes colaborando y gente muy mayor que también, ¿no? Y bueno, creo que todo un poco como que se rompen todas las barreras, digamos, ¿no? Para una sola causa, ¿no? Y creo que son de esas cosas que quedan en el recuerdo. Como tú decís, dentro de lo malo quedan cosas positivas y creo que eso fue una, ¿no? Ahí va, ahí va. Sí, sí, bueno, realmente que todos nos vimos afectados y hay momentos, yo te decía, digamos, de buscarle lo positivo, qué es lo que rescatamos después de esos 5 años. Bueno, yo justamente por ese lado viene la cosa, ¿no? El hecho de la solidaridad de la gente es fundamental. Y bueno, y es fundamental también que haya gente, digamos, que tome un poco la iniciativa y el timón, ¿viste? Porque si no hacemos el de la gallina cloaca, ¿viste? Que no sabemos por qué la va a agarrar. Pero bueno, esto sí, se encaminó un poco de forma siempre, positiva, ¿viste? Siempre, todo movimiento, todo trabajo necesita un poco algún liderazgo, alguna forma de moderación, digamos, Claro, ¿no? claro. Un moderador, No, y aparte, como todo. Pero creo que también cuando se hace de una manera horizontal, digamos, ¿no? Sin jerarquía, se lleva a cabo de mejor manera y creo que está bueno a veces este tipo de cosas, ¿no? Hay un dato acá que encuentro al final de un resumen que habíamos hecho, que no te lo dije, pero que está bueno como dato nomás, ¿no? Esta campaña solidaria, que culminó con prácticamente 1.000 canastas, con mercadería equivalente a unos 600.000 pesos uruguayos. Es decir, en aquel momento se contabilizaba que más o menos las canastas, por el costo de lo que iba, ¿no? Fue unos 600.000 pesos uruguayos, ¿no? Que hoy hablaríamos de los $15.000, en aquel momento sería un poco más, ¿no? Pero está bueno un poco como para graficar, ¿no? Si bien las cifras monetarias no tienen mucho que ver con esto, pero bueno, se hizo un movimiento grande, importante, ¿no? Bueno, muy bien, estaba acomodando esto acá. El hecho de estar solo a veces complica. Bueno, no sé, digamos, si hay algo que quieras meter por ahí que no hablamos ni del Mortimer, ni hablamos de la vacuna Pfizer, no hablamos de una pila de cosas, viste, que son elementos ya un poco afuera de Progreso. Yo quería más que nada encarar la conversación por el lado de Progreso Solidario, cómo había reaccionado la colectividad de Progreso ante la pandemia, cómo habíamos salido. Eso es lo más importante de todo, viste. Exacto. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Sí, después hay mucha teoría, mucha tesis, y en realidad uno a veces, con el tema incluso de la pandemia, de cómo surgió el COVID, del tema de la vacuna, de las consecuencias de la vacuna, es todo un tema, ¿no? En realidad yo no me siento con la capacidad o por lo menos con el conocimiento pleno para hacer una afirmación sobre ese tema. Que nadie lo tiene, o sea. Bueno, pero por ahí hay gente que se ha especulado, ¿viste? Se especula mucho. Hay secuelas evidentemente muy complejas. Sí. Pero bueno, sí, un poco lo que a mí en lo personal me interesaba y me atrajo tu invitación. Fue un poco retrotraernos en el tiempo a 5 años atrás de cómo surgió esto y cómo muchos progreseños le dedicamos horas en ese momento a este movimiento, claro, que fue algo. Claro, eso más que nada lo que queríamos resignificar nosotros, ¿viste? El hecho de ese que pasó, pero no solamente pasó en Montevideo, o sea, claro, nos vimos involucrados todo el país, bueno, y cada localidad ha trabajado a su manera, pero bueno, nosotros vivimos en Progreso y surgió Progreso Solidario, y Progreso Solidario es lo que justamente nosotros queríamos darle toda la significancia que tuvo en su momento, y como te decía, vos lo sabes bien, y sigue funcionando. Sí, exacto, y bueno, hoy por hoy tú estás en el grupo también y te digo, está Lenny también y muchas veces surge algo, lamentablemente se incendia una vivienda como ha pasado, y enseguida recurrimos al grupo y al rato tenemos una cantidad de donaciones para llevar. Chao, viste, eso no se da en todos lados. No, eso es fundamental y es un valor que tiene Progreso también, ¿no? Exactamente, bueno, justamente lo que queríamos resaltar, ¿no? Más que nada recordando la pandemia. Jorge, muchísimas gracias, esto da para muchísimo, pero bueno, para hacer un
un picadillito acá, tuya y mía. Gracias a vos por la invitación y la verdad por traerme al recuerdo, porque bueno, también me llevó en un rato de mañana a buscar algún archivo en la computadora, que bueno, por suerte tengo todo documentado, que también está bueno porque a veces la memoria de uno ya se le va agotando. No, pasa, la memoria es selectiva, pero hay cosas que las tenés ahí y otras cosas que quedan archivadas. Exacto. El hecho de buscar un papel ahí te hace... Y el disco duro se va afinando. Exactamente. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. No, por favor, a ti. Y bueno, nosotros vamos a ir cerrando por acá en esto que se dio a llamar... Diálogo, música y noticias locales. De Luz y Entre.